Bienvenidos a todos a este curso, a este nuevo curso de la animación bíblica de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Les agradecemos muchísimo que quieran participar y que quieran profundizar en la Sagrada Escritura. Vamos a empezar, si tienen su Biblia, vamos a hacer una oración, pero en vez de una oración así directa, va a ser indirecta a través de un pasaje del Evangelio de Juan que nos puede servir como de inspiración para el curso, ¿no? Entonces, los invito a que si tienen sus Biblias, la abran en Juan 1:35. Dice así: al día siguiente estaba Juan, Juan es Juan el Bautista, otra vez allí con dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Esta escena que sucede al principio del Evangelio de Juan, que es el que vamos a leer y comentar, es una invitación que Jesús nos hace a todos. Fíjense que depende de las traducciones que tengan, lo que Jesús les pregunta a los discípulos, él se da vuelta, es como que toma la iniciativa y les preguntan: ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Y un poco nos está preguntando eso a nosotros, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos en este curso? A lo mejor buscamos respuestas, a lo mejor buscamos sabiduría, consuelo, comprensión, paz, un montón de cosas muy buenas y muy importantes. Pero Jesús le da como otra vuelta de tuerca, porque él lo que les dice es: vengan y vean. O sea, tienen que venir a hacer experiencia, venir a estar conmigo. O sea, este vengan es esta invitación a entrar en la vida de Jesús, porque Él los invita al lugar a donde Él vive. En realidad en griego es a dónde permaneces, un verbo muy, muy importante en el Evangelio de Juan. Entonces, este vengan y vean, este ver también es un ver que es conocer, que es amar. Entonces es como que nos invita como a una cierta progresión, nos invita como a un dinamismo. Cada vez más, entremos cada vez más profundamente. Y la finalidad, después vamos a ver al final del Evangelio, el evangelista va a decir: estas cosas, podría haber escrito muchas otras cosas, pero estas cosas las escribí para que creyendo tengan vida. En el Evangelio de Juan, la fe como tal, que en griego se dice pistis, no existe. En lo que existe es el verbo, creer, pisteuo. Entonces, la fe siempre es una acción, no es un sustantivo, es un verbo. Entonces, es como que eso es muy importante entenderlo, es como que requiere un paso que yo dé. Y es esto mismo que Jesús nos está invitando, ¿no? Vengan y vean. Al final del Evangelio, cuando Jesús se encuentre con María Magdalena, él le va a preguntar: ¿a quién buscas? O sea, y es como la transformación del discípulo, desde qué buscas a quién buscas. Y en este proceso encontramos una persona, la persona de Jesús, que siempre va a ser misteriosa. Nunca vamos a poder entrar del todo, nunca vamos a poder permanecer con él del todo, pero bueno, a través de la invitación en esta lectura del Evangelio es que de alguna forma nos acerquemos y comencemos a hacer esta experiencia.
todos juntos. Así que bueno, los invito a rezar un Gloria al Padre, todos juntos, y comenzamos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Evangelista, ruega por nosotros. Santa María de las Nieves, que es hoy su fiesta, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este curso que estamos empezando, me gustaría tratar de ser fiel a lo que dice el título, que es lectura comentada del Evangelio de Juan. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de estos cursos, digamos, se pierden, o sea, nos perdemos los que damos los cursos en hacer como toda una introducción, lo que se llaman los aspectos introductorios, que por supuesto que son importantes, pero que también distraen del objetivo central, que es la lectura y el contacto, digamos así, directo con la Sagrada Escritura. Entonces, yo voy a hacer acá una muy brevísima introducción, que quiero que no dure más de 5 o 7 minutos, y después directamente vamos a ir a leer y a comentar la Sagrada Escritura. Así que les voy a... ¿dónde lo tengo? ¿Qué pregunta? Perdón, vamos a hacer una cosa. Ahí está. ¿Están viendo la presentación? Me parece que no, ¿no? Sí, se ve. Ah, ¿que dice el Evangelio según San Juan? Dice la alianza en el Sinaí. No, por eso está mal, espera. Discúlpenme. Esta la voy a cerrar. Y ahora sí, a ver. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Si algo va a salir mal, sale. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno. Entonces, esta imagen que contemplamos acá es, bueno, es de un antiguo manuscrito iluminado, y está el evangelista San Juan con el animal que lo caracteriza. Ustedes saben que los evangelistas normalmente se los asocia con algún animal. En el caso del Evangelio en el caso de San Juan, se lo asocia con el águila. Por ejemplo, en Marcos, por ejemplo, es el león. Si alguna vez fueron a la plaza, a Venecia, o vieron fotos y vieron la Piazza San Marco, o sea que es el patrón de Venecia, el evangelista Marcos, vieron que hay unos leones. Y después Lucas y Mateo es como que van alternando. A veces es un buey, a veces un hombre, bueno, hay como distintos ángeles, distintos rasgos, distintos animales que se les adjudican. Pero en el caso del evangelista Juan, siempre es el águila. Y me parece muy importante como que tengamos en mente esto, porque el Evangelio de Juan tiene dos características. Es el Evangelio que es llamado el Evangelio espiritual, el Evangelio de los místicos. San Gregorio Magno decía que es un
el Evangelio de Juan es como un charquito de agua, como una lagunita, donde pueden chapotear los niños, pero al mismo tiempo tiene una profundidad tal que ahí se ahogan los elefantes. Entonces, ¿por qué es esto? Porque tiene un lenguaje muy sencillo, es comprensible el lenguaje para todos, pero si uno se mete adentro y empieza a profundizar, es como inagotable. Entonces es como que, de alguna forma insondable. Entonces reúne las características del águila, porque vieron que el águila es el ave que vuela muy, muy alto, altísimo. Entonces, bueno, en ese sentido lo podemos asociar al tema de la mística. Pero al mismo tiempo tiene una mirada que puede ver cosas muy, muy pequeñas en la tierra. Y vamos a ver que el Evangelio de Juan tiene estas dos características. Es como que ve lejos, y ve desde lejos, pero al mismo tiempo ve cosas muy pequeñas, muy puntuales, va como mostrando detalles que los demás evangelistas no muestran. Y en parte esto es porque Juan es testigo ocular de los hechos. Él se dice a sí mismo, y lo repite varias veces durante el Evangelio, que él vio esto que está sucediendo. La tradición asocia a Juan con el discípulo amado, el que se recostaba sobre el pecho de Jesús en la última cena. Al mismo tiempo también lo asocia con ser uno de los hijos de Zebedeo, que eran dos, Santiago y Juan. Esto, bueno, ahora yo simplemente se los enuncio y después lo que vamos a hacer es que cuando aparezcan estos temas en la lectura, los vamos a profundizar. Pero mientras tanto, lo dejamos así. Es decir, acuérdense siempre que a Juan se lo asocia con el águila. Y van a ver, siempre que vayan muchas veces en las iglesias hay como, abajo del altar, a veces hay como estos símbolos de los 4 evangelistas o en alguna columna, y siempre van a ver que hay un águila. Y esta incluso se lo llama el águila de Patmos, porque a Juan también se le atribuye el libro del Apocalipsis. Y el Apocalipsis está escrito en la isla de Patmos. El mismo Juan dice así: yo, Juan, me encontraba en la isla de Patmos, y bueno, y me empiezan a pasar estas cosas. Entonces, el águila de Patmos, o el águila de Éfeso, porque Juan en realidad vive en Éfeso. Bueno, perdón. Nosotros vamos a hacer una lectura comentada del libro de los signos. ¿Qué es lo que abarca el libro de los signos? ¿Y cómo se divide el Evangelio de Juan? Se divide normalmente en todos los comentarios, esto es algo que es muy, muy conocido y muy aceptado por los comentaristas, es como que el Evangelio de Juan se suele dividir en dos partes. La primera se llama el libro de los signos, y abarca desde el capítulo 1, versículo 19, hasta el final del capítulo 12. Y después está el libro de la gloria o el libro de la hora. ¿Por qué es esto? Vamos a ver que Juan no se refiere a además, ustedes saben que yo digo cosas que por ahí son muy obvias, pero como no sé lo que saben los participantes, entonces digo un poco de todo, para que esto sea realmente como una introducción. Nosotros tenemos 4 evangelios. San Ireneo, que es un padre de la Iglesia que escribe en el siglo II después de Cristo, él hablaba del evangelio cuadriforme. Decía que el evangelio era cuadriforme, que tenía esta forma de 4. Y esto es muy importante entenderlo, porque nosotros ahora vamos a concentrarnos en el Evangelio de Juan, pero esto no quiere decir que sea el mejor, ni el más importante. Hay gente que le gustan más otros evangelios, pero de alguna forma lo que nos está indicando Ireneo es que nosotros no nos podemos quedar solamente con uno, porque en realidad son como 4 miradas sobre la figura de Jesús.
Y estas miradas responden a temperamentos de los evangelistas, a las circunstancias en las que los escriben, a la comunidad que está escuchando, a estos oyentes, a estos primeros oyentes de la palabra. Entonces, todo esto es como que hace de cada evangelio una mirada particular. Lucas, Mateo y Marcos son los llamados evangelios sinópticos. La palabra sinópticos, una palabra griega, quiere decir como mirar al mismo tiempo, mirar en conjunto. ¿Por qué? Porque son bastante parecidos, y de hecho se pueden poner y se ponen en columnas, y se comparan. A veces hay un pasaje que es prácticamente igual en los tres, o tienen algunas palabras diferentes. En cambio, el Evangelio de Juan es el como más distinto, podríamos decir. Entonces, ¿cómo se divide el Evangelio de Juan? Lo dividimos, como les digo, todos los comentaristas aceptan o casi todos, digamos, aceptan esta división. Juan, lo que los sinópticos llama milagros, él los llama signos. Y tiene muchos menos milagros, vamos a ver, que los demás, pero los relata con mucho más precisión y detalle. Y él los llama signos. Después vamos a ver por qué. El primero de estos signos es la transformación del agua en vino, el signo de Caná. El milagro se llama así, o es muy conocido, el milagro de Caná, donde Jesús cambia el agua en vino, en una boda, ¿no? Las bodas de Caná. Y al final del relato de ese signo, el evangelista dice, este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Entonces, él es como que a cada uno de estos signos le pone esta palabra de signo. Ahora después vamos a ver esto. Y después, la segunda parte es el libro de la hora, también llamado el libro de la gloria. Perdón. Precisamente la primera vez que se habla de este tema de la hora es en el signo de Caná, donde cuando María le dice a Jesús que los novios se quedaron sin vino, Jesús le dice, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Y después el tema de la hora se repite varias veces. Yo acá simplemente les pongo 2 o 3 citas. Esta es la primera, ¿no? Mi hora no ha llegado todavía. Esto de mi hora no ha llegado se va a repetir, ya lo vamos a ver. Y después hacia el final, en 12:23, de repente Jesús dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Es una escena donde vienen unos griegos, le traen unos griegos a hablar con él, o sea, unos extranjeros, unos no judíos, y sorpresivamente Jesús, cuando los empieza a hablar con ellos, les dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y después, al comenzar el capítulo 13, que es donde empieza el libro de la hora, precisamente, y que es la escena que nosotros conocemos del lavatorio de los pies, que solamente está en el Evangelio de Juan, el evangelista dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, había llegado la hora. ¿Qué es esta hora? La hora de pasar de este mundo al Padre, es decir, su pasión, muerte y bueno, después resurrección. Pero digamos, es la hora de la pasión, que además en Juan está identificada con la gloria. Bueno, entonces acá yo les puse, en los sinópticos, los milagros se llaman, en griego se llaman dynamis, esto me sirve para explicar, por si alguno no conoce, perdón, que todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y gran parte, el 95% del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Pero el Nuevo está escrito en griego. Entonces, los milagros se llaman, lo que nosotros traducimos como milagros, son los dynamis, de ahí viene dinamismo o dínamo en el auto, en los motores.
y bueno, son como actos de poder, donde se muestra el poder de Jesús. En cambio, Juan los va a llamar signos, semeion, esa es la palabra que usa, nunca va a usar la palabra dynamis. Acá yo les pongo algunas de estas citas, ¿no? Este fue el primero de los signos que hizo Jesús en Galilea, y así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta es la escena con Nicodemo. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él, los signos. Después Jesús dice: si no ven signos, ustedes no creen. Este fue el segundo signo que Jesús hizo. Bueno, todo esto habla de los signos. ¿Cuáles son estos 7 signos? Bueno, la primera, como mencionamos, es el agua transformada en vino, las bodas de Caná. Después viene la curación del hijo de un funcionario, la curación del paralítico en la piscina de Betzata, la multiplicación de los panes, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Y después, el último de los signos es la resurrección de Jesús. Y ese no está en el libro de los signos, sino que está en el libro de la hora o en el libro de la gloria. Está al final. Vamos a ver después por qué lo llamamos signo. Porque, digamos, recibe este nombre de signo también. Esta es la estructura, digamos, cómo podemos visualizar el Evangelio de Juan. Hay un prólogo, que ahora lo vamos a leer, después está el libro de los signos, que acabamos de hablar, después viene el libro de la gloria, que lo podemos dividir en la escena del lavatorio de los pies, después todo el discurso de despedida que da Jesús, que incluye la famosa oración sacerdotal, después viene la pasión y muerte, la resurrección, y después hay un epílogo. Entonces, bueno, así que es como que queda. Esto es simplemente para ver cómo se divide el Evangelio. Pero acuérdense que esta división la hacemos nosotros. El evangelista no pone, no hay nombres ni en los capítulos. En nuestras Biblias ustedes se encuentran todo el tiempo con títulos, y estos títulos no existen en el original. Es más, en el original no hay signos de puntuación. Así que los signos de puntuación los ponemos nosotros, y a veces, bueno, depende cómo ponemos el signo de puntuación, puede cambiar el acento de un texto, ¿no? Bueno, acá esto es lo que decía San Ireneo, y esto que hablamos del Evangelio cuadriforme, ¿no? Y dice, ven acá, tiene acá nuevamente el águila, Sanctus Ioannes. Ioannes es el nombre en griego, pero también está transliterado en el latín, también pasó a llamarse Ioannes. Mateo, que predicó a los hebreos en su propia lengua, también puso por escrito el Evangelio cuando Pedro y Pablo evangelizaban y fundaban la iglesia. Mateo también es testigo ocular de los hechos. La tradición lo identifica con el cobrador de impuestos al que Jesús le dice que lo siga, y él dejando todo lo siguió. Una vez que estos murieron, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Es decir, Marcos no es testigo ocular, sino que recibe la predicación de Pedro y la pone por escrito. Igualmente Lucas, seguidor de Pablo, Lucas tampoco es un testigo ocular, consignó en un libro el evangelio que éste predicaba. Y por fin Juan, el discípulo del Señor que se había recostado sobre su pecho, redactó el Evangelio cuando residía en Éfeso. Bueno, con esto yo termino la introducción. Les quería recomendar, si a alguno le interesa, nosotros a principio de año, todo el equipo, dimos un curso de introducción al Nuevo Testamento, que forma parte de un canal, o sea, tenemos todas estas clases que dimos, las tenemos grabadas y subidas a un canal de YouTube, que ahí les dejo el link,
y ahí les marqué así con rosa, dentro de este curso, Venga a nosotros tu reino, la clase 6 es el Evangelio según San Juan, donde tratamos todos estos temas introductorios con más profundidad. De todas maneras, a medida que vamos leyendo el Evangelio, voy a tratar de ir aclarándolos. Pero bueno, si alguno quiere, y de paso estaría muy bueno si se suscriben al canal, y bueno, y tienen todo. Nosotros el año pasado también dimos un curso de introducción al Antiguo Testamento, y ahí también, si quieren, lo pueden consultar y ver si les interesa. Pero bueno, esto después se los vamos a mandar por mail, y también ahora tenemos un número de celular al que nos pueden mandar un WhatsApp, y nosotros los vamos a, al que le interesa, nos gustaría mucho que lo hagan, y también se los vamos a mandar en el mail, y entonces no vamos a hacer ningún chat así multitudinario, sino que vamos a hacer lo que se llama un grupo de difusión, donde vamos a mandar los links para entrar en las clases y otro tipo de información. Así que todo esto les va a llegar por mail. Bueno, con esto vamos a dejar acá, y sí, ahora sí vamos a entrar al Evangelio. Entonces, hay dos cosas que podemos hacer. Una es que ustedes tengan su Biblia, ir leyendo, y la otra es que lo que yo voy a hacer es que yo les voy a ir mostrando el texto, digamos así, en la pantalla a través de un programa, que ahora se los voy a presentar. Espero que lo estén viendo. ¿Sí? Esperen que quiero hacer una cosa. Discúlpenme. Bueno, ahí está. Bueno, este es un programa que se llama Accordance. Es un programa, una aplicación, podríamos decir, que se llama Accordance, y que tiene, perdón, lo vamos a abrir en Juan 1. Es un programa, es una aplicación desarrollada en Estados Unidos, y por lo tanto casi todos los títulos están en inglés, pero no se preocupen que nosotros lo vamos a leer en castellano, ¿no? Pero bueno, y es simplemente, me resulta muy útil directamente mostrarles el texto acá. De paso les muestro un poquito cómo funciona el programa. Bueno, acá ven, hay muchísimas Biblias, por ejemplo, bueno, ahora vamos a leer de la Biblia de Jerusalén, pero también está la Biblia del pueblo de Dios. Si queremos leer una Biblia en hebreo, en griego, bueno, en inglés hay un montón de Biblias, y después hay en castellano, en latín, en siríaco, en alemán, italiano, francés, portugués, o sea, todo tipo de Biblias. Y bueno, y es un programa muy bueno para buscar referencias, todo lo hace como más fácil y más rápido. Entonces, bueno, voy a usar de esta tecnología para hacer esta lectura, y de paso también, o sea, no se asusten, acá tengo el texto griego, pero bueno, algunas cositas les voy a ir mostrando, ¿no? Bueno, entonces, ahora ya sin más, vamos a empezar a leer el Evangelio. En principio lo voy a leer de la Biblia de Jerusalén, pero cada tanto alterno con la Biblia del pueblo de Dios, depende si me gusta o no me gusta la traducción. Bueno, entonces yo les decía que el evangelista comienza con un prólogo, y este prólogo es un himno. Tiene un lenguaje poético, y si el Evangelio de Juan ha sido llamado como la perla de gran valor dentro del Nuevo Testamento, el prólogo ha sido también llamado como la perla de la perla. Es como
o si el Evangelio, supónganse, es una corona, bueno, esta es la joya de la corona. Bueno, es algo que durante 2000 años, hasta que vino la reforma del Concilio Vaticano II, se usaba muchísimo este prólogo como una suerte de bendición. Para empezar, se lo recitaba cada vez que se celebraba la misa, al final de la misa se recitaba el prólogo. Todos los fieles lo sabían de memoria, una tarea que todos podemos hacer es tratar de aprenderlo, y se lo sabían de memoria, y se recitaba al final de la misa. Después se lo recitaba como una suerte de bendición sobre los bautizados y también sobre los enfermos. Así que era algo muy, muy amado por la Iglesia, este himno. Entonces, bueno, lo vamos a leer despacio y vamos a tratar de ir explicándolo. Entonces dice así: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, este nos lo ha contado. Bueno, ahí termina el prólogo, ¿no? Entonces, bueno, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el principio existía el logos. Fíjense acá, no sé si les estoy marcando en el griego, logos, ahí lo tienen en grande, logos. Quiere decir palabra, como lo traducimos, pero bueno, antes de entrar en esto de en el principio de hablar de este tema de la palabra, la forma en la cual nosotros vamos a tratar de acercarnos al Evangelio de Juan es descubriendo esto que yo les decía, ¿no? Por un lado, nosotros decimos, bueno, es un evangelio en el cual pueden chapotear los chiquitos, pueden así hacer jugar en el agüita, y no les va a pasar nada. Pero si nosotros verdaderamente queremos profundizar en el Evangelio y por ahí no ahogarnos como los elefantes, la forma de hacerlo es a través de lo que se llama la tipología. ¿Qué es esto de la tipología? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo? Vamos a estar tratando de iluminar el texto del Evangelio de Juan con estas referencias, estos ecos, estas resonancias que hay adentro del Evangelio, referidas o que hacen, que recuerdan, que traen a cumplimiento. Hay como distintos tipos, ¿no?, de resonancia, del Antiguo Testamento al Nuevo. Les quiero mostrar lo que dice el Catecismo.
Cuando habla de esto de la tipología. Dice, la iglesia, ¿qué es esto de la tipología? La iglesia ya en los tiempos apostólicos, y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos, es decir, hay como una unidad entre el Antiguo y el Nuevo gracias a la tipología. La tipología es una palabra griega, que es tipos es la palabra griega, que es como decir, es una prefiguración. Lo podríamos traducir así. Es una prefiguración que se termina de revelar, que se termina de cumplir en el Nuevo Testamento. Entonces dice, esta reconoce en las obras de Dios en la Antigua Alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el Antiguo Testamento siempre podemos descubrir a Cristo. Ahora vamos a ver cómo, ¿no? Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ahora, esto no tiene que hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio. O sea, tiene un valor intrínseco. Cuando, por ejemplo, relata el cruce del Mar Rojo, San Pablo, usando precisamente la tipología, lo va a relacionar con el bautismo. Pero ese cruce del Mar Rojo tiene un valor intrínseco, histórico, ocurrió, los judíos cruzaron el Mar Rojo, y después Pablo, ¿qué va a decir? Ese cruce del Mar Rojo es una prefiguración del bautismo. ¿Entienden? Así funciona. No se asusten que después lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos avanzando en la lectura, ¿no? Pero yo les quiero presentar, esto es como muy importante entender esto, que la Biblia es una unidad, y que hay como, acá va a citar el viejo adagio que dice San Agustín, novum invetere latet et in novo vetus patet. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace patente, manifiesto en el Nuevo. Novum invetere latet et in novo vetus patet. El Nuevo escondido en el Antiguo, o sea, en el ejemplo que dimos, en el cruce del Mar Rojo está escondido el bautismo. Pero cuando llegamos al bautismo se hace patente. ¿Por qué? Porque está escondido en el Antiguo. Porque ustedes me dirán, bueno, pero no entiendo nada, ¿por qué el cruce del Mar Rojo, el bautismo? ¿Qué es lo que sucede? En el cruce del Mar Rojo hay como una suerte de, o sea, ellos, cada vez que se cruza el agua, digamos, hay como una suerte de muerte figurativamente, en el sentido, bueno, ellos van a dejar Egipto, van a morir a una vida antigua, y van a ir a una vida nueva en la tierra prometida, y como que van a dejar atrás una vida de esclavitud para pasar a una vida en libertad. Entonces, y esto es lo mismo que sucede en el bautismo. En el bautismo, el sumergirse en el agua, por más que ahora a los niños no los sumergimos, pero la idea es, estás muriendo a tu vida del pecado que está asignada por lo que llamamos el pecado original, estás naciendo a la vida nueva, y ahora sos un verdadero hijo de Dios. Entonces, bueno, esto es como es esta prefiguración del antiguo. Bueno, la tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino, cuando Dios sea todo en todo. Bueno, esto que hablamos. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una pequeña interrupción, y después 5 minutos, voy a poner una música que va a durar 5 minutos y volvemos. Bueno, retornamos a la clase. Voy a volver entonces a compartir.
Bueno, recién alguien comentaba ahí en el chat que es discutible que el autor del Apocalipsis sea el mismo que el evangelista Juan. Sí, es discutible, pero digamos que hay mitad de la biblioteca que dice que es el mismo y mitad que dice que es otro, y de todas maneras se lo identifica con la escuela juánica, tiene muchos puntos de contacto con Juan. Y nosotros sin entrar en detalles de quién escribió el Apocalipsis, lo consideramos parte de la escuela juánica. Y bueno, y hay toda una tradición que lo llama el águila de Patmos. Así que esa es la razón por la cual lo mencioné. Bueno, volvamos a nuestro texto. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Bueno, cuando esto que hablábamos de la relación entre el antiguo y el nuevo, y estas evocaciones, estos ecos, San Jerónimo, que es el que tradujo en el siglo IV, él tiene como misión, que le encarga el Papa San Dámaso, le encarga ir a vivir en realidad, bueno, el encargo es que traduzca la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento del hebreo al latín y el Nuevo del griego al latín, y con eso San Jerónimo es el autor de la Vulgata, que es la Biblia en latín que la Iglesia usó durante 1500 años, y bueno, que sigue siendo el idioma oficial, digamos así, de la Iglesia. Bueno, San Jerónimo cuenta que cuando él llega a Belén, que es donde él se instala para llevar a cabo esta tarea, se pone en contacto con los rabinos, estudia hebreo, él descubre, digamos, que los chiquitos de 4, 5, 6 años sabían pasajes enteros del Antiguo Testamento de memoria. Era como el aire que respiraban. Entonces, cuando Juan, que escribe su Evangelio, Juan es profundamente judío, es un gran conocedor del judaísmo, de las fiestas, se cree que pertenece también a un ambiente sacerdotal, porque conoce al dedillo cómo se celebran, hay toda una forma de dividir el Evangelio de Juan a través de las distintas fiestas judías que va mencionando y relatando. Luisa, perdón, ¿estás compartiendo la pantalla? Porque no sale. Sí, creía que sí. Ah, no, pero no se ve. Bueno, vamos a probar de vuelta. ¿Ahí? Ahora sí. Perfecto. Gracias. Entonces, cuando un oyente de la palabra, digamos así, ¿no? De Juan escuchaba esto, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios, ¿qué eco escuchaba en la escritura? Fíjense, en griego, en el principio es el energé, energé en hologos, el tema del logos. Bueno, ¿en qué otro texto fundamental, digamos así, de la Sagrada Escritura empieza así, en el principio? ¿A qué les resuena? Bueno, acá vamos a usar el programa para ir al libro del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Así abre la Sagrada Escritura. Con esta misma, fíjense, acá en griego lo tienen, en arjé, en hebreo, bereshit. Bereshit, bara. Bereshit es en el principio. Bara, creó. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Bueno, entonces, ¿qué es lo que al evocar esto, Juan, en el principio, en arjé, al evocar el texto del Génesis, es como que despierta en nosotros un montón de resonancias, o sea, nos retrotrae
al libro del Génesis, que ¿qué es lo que dice el libro del Génesis? Fíjense, en el principio creó Dios el cielo y la tierra era informe y vacío, y las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios, o el espíritu de Dios, se cernía sobre las aguas, el ruaj de Yahvé, y entonces Dios dijo que exista la luz. Fíjense que son todos temas que van a estar presentes en el prólogo. ¿En qué sentido? ¿Cómo crea Dios en el Antiguo Testamento? Crea a través de la palabra. Dios dice, y las cosas existen. Es una palabra que en términos modernos la llamamos una palabra performativa. Es una palabra que hace que las cosas sean. Es como cuando, muchas veces, cuando el año pasado explicábamos esto de la palabra performativa, yo decía, nosotros hablamos y las palabras no hacen cosas, pero en algunas circunstancias sí. Por ejemplo, si yo voy a trabajar y mi jefe me dice, estás despedida, esa palabra tiene un poder que hace que yo cambie mi estado de empleada a desempleada. Es una palabra performativa. Bueno, está lleno de ejemplos, ¿no? Entonces, Dios, la palabra hace cosas, Dios crea a través de la palabra. Entonces, esto vamos a ver que lo retoma el prólogo. Y al mismo tiempo, vemos que esto de, al principio creó Dios el cielo y la... Uy, me van a perdonar, pero apareció mi perro. Lo tengo que agarrar porque si no, no va a volver locos. Discúlpenme. Bueno, perdonen, esto nunca había pasado, pero bueno, discúlpenme, son las cosas de tener que transmitir desde la casa. Bueno, entonces, ya me distraje. Al principio creó Dios el cielo, entonces, esto de Dios crea a través de la palabra, ¿no? Entonces, fíjense lo que nos dice el prólogo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el libro del Génesis, fíjense que tenemos prefigurada, porque no está explícitamente, precisamente la Trinidad. Fíjense que está Dios, que Dios Padre, después habla de el Espíritu, que se cernía sobre las aguas, el ruaj, el soplo de Dios, y después la palabra, que hace ser las cosas. Dios dice. Bueno, entonces, acá en el prólogo tenemos, fíjense lo que dice, que al principio existía la palabra, está haciendo un juicio de existencia. Cuando habla de en el principio es como decir antes que las cosas existieran. Ahora vamos a ver cómo lo expresa. En griego no existe la palabra crear. La palabra crear es una palabra hebrea, que nosotros después la traducimos como creación, pero en griego es hacer. Cuando San Jerónimo, cuando se traduce el Antiguo Testamento del hebreo al griego, que hay una traducción, no existía una palabra específica para hablar de crear, se usa la palabra hacer, porque esta es una palabra exclusivamente hebrea. Bueno,
En el principio existía la palabra, antes que nada estaba el Logos, y este Logos estaba con Dios, y este Logos era Dios. Fíjense que acá lo que está proclamando es lo que después en teología se va a llamar la divinidad del Logos, la divinidad de la segunda persona de la Trinidad. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella. Esto acá está retomando nuevamente el Génesis. Sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Y acá fíjense que empiezan a aparecer estos temas del Génesis. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que va a decir el Génesis? Que la primera cosa es hablar de la luz, y después el tema de los vivientes. Cuando crea a los animales, precisamente habla de esta creación de la vida, que las aguas se llenen, acá en el 20, de una multitud de seres vivientes, que tengan vida. Para el hebreo, el que tiene vida es el que respira, tiene garganta, no tiene una palabra para decir viviente, sino que usa la palabra como garganta, nefesh. Bueno, en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando este tema de que la palabra es luz, también la va a retomar, va a haber como toda la escritura va a referirse, cuando hable de esta figura que va a venir, va a hablar precisamente de que lo que nosotros muy simplísticamente llamamos el Mesías, ellos en las profecías del Antiguo Testamento se va a decir que va a aparecer una luz. A ver, por ejemplo, en Isaías 9 más o menos, a ver si lo encuentro acá, esta lista, bueno. El pueblo, esta es una profecía que nosotros la leemos precisamente en Navidad. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Bueno, entonces aquí Juan va a identificar a la palabra con la luz. Esta luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. En el Evangelio de Juan hay siempre como un juego entre luz y tinieblas. Las tinieblas son los que se oponen, las tinieblas se oponen a la luz. Y acá hay como una suerte de interrupción. Dice, hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. ¿De quién está hablando acá? De Juan el Bautista. El evangelista Juan nunca le pone el nombre de el Bautista, sino que lo llama Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Fíjense, ¿cuál es el rol de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan? Dar testimonio de la luz, dar testimonio de Jesús. Lo vamos a ver en acción cuando veamos después cómo sigue. Hay todo ahora a continuación del prólogo, hay toda una seguidilla de días en las cuales aparece Juan el Bautista, que precisamente lo que hace es dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Entonces, es como que nosotros, esta palabra ilumina nuestra propia vida. Es la luz verdadera que hace como que todo hombre, porque ¿qué es que ilumina la vida? Es que como que nos revela la verdad de la vida. Entonces, acá de alguna forma nos empieza a presentar, el Evangelio de Juan nos va a presentar a Jesús como cumpliendo las prefiguraciones de toda una serie de personas que aparecen en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver que Jesús es el nuevo Adán, que Jesús es el nuevo Moisés,
que Jesús es el nuevo David, el nuevo Salomón. Entonces, acá, cuando dice es la luz verdadera que ilumina a todo hombre, Jesús, que es el verdadero Adán, es el nuevo Adán, ilumina, ¿en qué sentido ilumina a todo hombre? Es como muestra cómo tiene que ser verdaderamente el hombre. Cuando digo hombre, estoy hablando de varón, mujer. Ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Esto de que, nuevamente, fíjense, en el Antiguo Testamento hay todo un tema el tema de la palabra. Por ejemplo, vamos a ver en el profeta Isaías, en el capítulo 55, bueno, lo voy a poner acá. Se explica todo como el derrotero de la palabra. Fíjense lo que dice, ¿no? Dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Entonces, acá tenemos como este derrotero de la palabra que sale de la boca del Señor. Es como la lluvia y la nieve, que descienden del cielo y no vuelven a él sin haber cumplido una misión. En este caso, o sea, fíjense la metáfora que usa, ¿no? Sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que hace todo lo que yo le encomiendo. Jesús todo el tiempo va a decir que él hace aquello para que le encomienda el Padre. Todo lo que él ha visto hacer al Padre. En el Evangelio de Juan, Jesús se proclama obediente al Padre, hace todo lo que el Padre le encomienda. ¿Ven? Entonces, estos son estos ecos de la Escritura que nosotros tenemos que, de alguna forma, recuperar. Es como que tenemos que hacernos como judíos de la época de Juan, que cuando estaban escuchando esto, si nosotros queremos enriquecer nuestra lectura, tenemos que todo el tiempo estar atentos a estos ecos de la palabra. Vino a su casa y vino a los suyos, dicen otras traducciones, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, ¿quiénes son estos que vino a los suyos y los suyos no la recibieron? Bueno, en primer lugar, muchos judíos, digamos así, Juan va a hablar en términos muy duros de los judíos, y es importante aclarar que Jesús es judío, los discípulos son judíos, su madre es judía, y todos los que lo rodeaban son judíos, pero específicamente cuando el evangelista se refiere a los judíos, ¿a quién se está refiriendo? A un grupo pequeño, pero que tiene mucho poder, que está alrededor que reside en Jerusalén y que está relacionado con el templo. El templo es como el centro del poder de los judíos, que ya no tenían un poder político porque habían sido dominados por los romanos, y hace años que no tienen siglos que no tienen poder político, pero sí tienen poder religioso. Después ya lo vamos a explicar. Entonces los suyos no lo recibieron. Pero también esto se puede aplicar a la vida, vino a nosotros, y nosotros no la recibimos, o sea, el mundo no la recibió. Pero a todos los que les recibieron, les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Fíjense, que está como puesto de una forma extraña. A los que lo recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, les dio la exusía en griego, los empoderó. Pero, ¿en qué sentido? Pero este poder hacerse hijos de Dios no viene de la sangre, ni viene de nuestro propio deseo, sino que
viene, es como un don de Dios. ¿A qué se está refiriendo esto? No vino, no sale de la sangre ni del deseo del hombre, sino que es un don que nosotros recibimos de Dios. Esto después lo vamos a profundizar cuando veamos el diálogo de Jesús con Nicodemo, con este tema de la necesidad de volver a nacer, de nacer de nuevo. Entonces va a haber como un nuevo nacimiento en el cual los que reciben la palabra también reciben el don de poder hacerse hijos de Dios. Pero no es algo que yo me lo puedo agarrar, porque yo quiero, no sale de un deseo de hombre, ni tampoco lo heredo por medio de la sangre, sino que es un don que recibo de Dios. Y acá llegamos como al centro del prólogo, ¿no? Esto de que la palabra se hizo carne y puso su morada, o podrían, literalmente es acampó, acampó entre nosotros. La palabra se hizo carne, fíjense acá en griego se los voy a mostrar, o sea, no se asusten con el griego, yo se los muestro simplemente porque hay cosas que son de alguna forma poco traducibles, ¿no? Habla esto de eskenosen, el verbo esto es poner, acampar, poner una carpa, vivir en una carpa, todo esto está en esta palabra, ¿no? Entonces, la palabra se hace carne y puso su morada entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? La palabra se hace carne y acampa entre nosotros. Entonces, acá lo que tenemos que entender es, en el Antiguo Testamento, después del éxodo, después de la salida de Egipto, el pueblo hebreo que anda por el desierto, se me trabó esto. ¿Qué pasó acá? Perdón. Hagan de cuenta que estamos buscando en la Biblia. Bueno, Dios le manda a construir a Moisés lo que se va a llamar la carpa del encuentro o el tabernáculo, que recibe todos estos nombres, que acuérdense que cuando ellos están en el desierto, ¿dónde viven? Viven en estas, precisamente, en carpas, viven en tiendas, no viven en casas, ¿no? Entonces, se dice que Dios habita, digamos así, su nombre habita en una tienda. Entonces, esto de, cuando el Evangelio de Juan nos dice que la palabra se hace carne y puso su tienda entre nosotros, es como que la carne, la carne de la persona de Jesús, es precisamente esta tienda, este templo. Tenemos que hacer como esta relación entre la carne, que ahora es como el nuevo templo. ¿Qué es un templo en el Antiguo Testamento? El templo es el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Entonces, ahora, si antes era un templo de cemento, digamos así, o de piedra, ahora ese templo es la carne de la segunda persona de la Trinidad, lo que nosotros llamamos de Jesús, digamos así, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando veamos precisamente el episodio donde Jesús expulsa a los vendedores del templo. Pero tengamos presente que el Evangelio de Juan está lleno de imágenes donde asocia a Cristo con el templo. La palabra se hace carne y puso su tienda entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Entonces acá está introduciendo también algo que es
muy característico precisamente del templo. Fíjense esto. La nube, ellos están esto ocurre durante el Éxodo, Moisés ha construido este tabernáculo, esta carpa del encuentro, y se habla de que la nube que representa a Dios cubre la carpa del encuentro, y la gloria del Señor llena la morada. Fíjense que esto es, y Moisés dice no podía entrar en la carpa del encuentro porque la nube se había instalado sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Fíjense cómo está evocando acá. Habló de que la palabra se hace carne, que puso su tienda, y que nosotros vemos su gloria. ¿Ven cómo asocia todo el tema del templo del Antiguo Testamento, el misterio del templo donde habita Dios, ahora en realidad es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, y así como en el Antiguo Testamento, en el templo habitaba la gloria de Dios, ahora la palabra, en esta carne, nosotros vamos a contemplar su gloria. Y acá Juan precisamente habla como en primera persona, pero bueno, ya del plural, ¿no? Hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como Hijo único. Acá también hay una palabra importante. Jesús es el Hijo único. ¿Cuál otro Hijo único hay? Bueno, ya lo vamos a descubrir. Lleno de gracia y de verdad. Así como hay un Hijo único en el Antiguo Testamento, también hay un Hijo único. Jesús es el verdadero Hijo único. Juan da testimonio de él y clama, era aquel del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Bueno, nuevamente este testimonio del Juan el Bautista. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Entonces, bueno, acá nuevamente es como empieza a evocar, fíjense que este prólogo, digamos, está cargado de imágenes del Éxodo. Ya hablamos del templo, o sea, empieza con el Génesis, ven cómo empieza a hacer este recorrido, con el tema de la palabra, que la palabra hace todas las cosas, que todo fue hecho por medio de la palabra. Después nos habla de la luz, nos habla de la vida, la luz que ilumina a todo hombre. Después hemos hablado del templo, ahora hay un nuevo templo, entonces es como que hay un nuevo, vamos a ver que hay una nueva creación, un nuevo éxodo, un nuevo templo, y hay como un nuevo Moisés. La ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios, bueno, acá está haciendo también una evocación, en el libro del Éxodo, se habla de que, a ver, vamos nuevamente a pasar 18. Perdón. Hay un episodio donde Moisés le pide a Dios que le deje ver su gloria. De alguna forma déjame ver tu rostro. En toda la Escritura hay algo que atraviesa la Escritura, que es el tema de la visibilidad y la invisibilidad de Dios. Nosotros cuántas veces quisiéramos ver que Dios se nos manifieste, quisiéramos ver el rostro de Dios. Bueno, en la Escritura, en el libro del Génesis, cuando Adán y Eva están en el paraíso, ellos conversan con Dios cara a cara. Y precisamente, acuérdense que
todo el tema del paraíso está escrito como en un lenguaje simbólico. Cuando ellos son expulsados del paraíso, lo que va a ocurrir a partir de ese momento es que ya nunca más van a poder ver el rostro de Dios. No se van a poder relacionar con Dios cara a cara, sino que lo van a hacer a través del sacrificio. Lo primero que sucede cuando Adán y Eva dejan el paraíso, si ustedes tienen su Biblia, después léanlo, en el libro del Génesis tenemos el relato de Caín y Abel, donde precisamente hay una pelea por un tema del sacrificio, que es la forma de relacionarse con Dios. Entonces hay un anhelo del hombre para ver el rostro de Dios. Entonces Moisés recoge, y toda la escritura de alguna forma está cantando esto, inclusive los salmos, por favor, déjame ver tu rostro. Y Moisés también le dice a Dios, por favor, déjame ver tu gloria. El Señor le dice, yo haré pasar junto a ti toda mi bondad, y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor, porque yo concedo mi favor a quien quiero concederlo, y me compadezco de quien quiero compadecerme. Pero tú no puedes ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo. Luego el Señor le dijo, aquí a mi lado tienes un lugar, tú estarás de pie sobre la roca, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la roca, y te cubriré con mi manto hasta que haya pasado. Bueno, entonces el Señor va a pasar, y le dice a Moisés que se tiene que cubrir el rostro. Y entonces cuando finalmente pasa, el Señor pasó delante de él, y exclama, el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. ¿Por qué estoy hablando de esto de pródigo en amor y fidelidad? Esto es lo que es un binomio que se da en la Sagrada Escritura, que acá está recogiendo en una traducción, nosotros lo estamos viendo en esto de la gracia y la verdad, equivalen a esto que el Antiguo Testamento, este binomio que se da tan junto, el amor fiel, y la fidelidad en el sentido de ser fiel a la verdad. Y en hebreo se dice Gesed, es este amor, y Emet, que de alguna forma es de donde deriva la palabra amén, que significa también verdad. Perdón. La palabra fidelidad y la palabra verdad, fíjense lo que dice, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Y esta era la correspondencia que dice, el Señor es pródigo en amor y fidelidad. Nuevamente acá hay un eco del Antiguo Testamento donde el evangelista está atribuyendo esta gracia y esta verdad, este Gesed y Emet del Antiguo Testamento a Cristo. ¿Ven? Como de muchas maneras nos hace ver que Jesús es Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Ven que retoma esto de nadie me puede ver, esto que hablábamos de, ven como todo esto está como conectado, esto de cuando Moisés le pide a Dios que le deje ver su rostro, y ¿qué le dice Dios? Nadie me puede ver sin morir. El Hijo único, acá esto es muy importante, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Fíjense la palabra que usa, contado acá es exegesator, acá se las pongo como en grande. ¿Qué significa esto? De acá viene la palabra exégesis, cuando nosotros explicamos ahora estamos haciendo un trabajo como de exégesis, de explicación de la escritura. El único que nos puede hacer exégesis, que nos puede contar quién es el Padre, es el Hijo. Eso es lo que nos está diciendo acá. A Dios nadie lo ha visto jamás, ni siquiera Moisés. Solamente el Hijo, que está, y en griego esto de que está en el seno del Padre, es como, usa esto,
esta expresión, eiston kolpon. El kolpon es el seno, ¿no? Y quiere decir como que está vuelto hacia el Padre, está girado hacia el Padre, como que está arropado en el Padre. Bueno, Él es el que nos va a explicar todo el Evangelio de Juan. Jesús nos explica al Padre, y esto es como una característica muy importante del Evangelio. Entonces, y esto del Hijo único, y con esto voy a terminar por hoy. ¿Qué es esto del Hijo único? Acá, para entender esto del Hijo único, bueno, evidentemente Jesús es el Hijo único, pero hay otro Hijo único muy importante en la Escritura, que es el hijo de Abraham, que es Isaac. ¿Y qué es lo que sucede con Isaac? ¿Se acuerdan que es el hijo de la promesa, que Abraham no podía tener hijos, y entonces Dios le promete que va a tener un hijo, bueno, y ese hijo tarda, bueno, finalmente nace, y después tenemos este episodio tan tremendo, que es cuando Dios le dice esto, ¿no? Después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, aquí estoy. Abraham le dijo, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, al que tanto amas. Bueno, todas estas palabras van a estar repetidas en el Evangelio de Juan varias veces. Este es mi hijo amado, esto también está repetido por supuesto en los sinópticos, ¿no? Pero esto del hijo único, ¿se acuerdan? Vamos de vuelta al prólogo, el hijo único que está en el seno del Padre. O sea, ¿qué necesidad tiene Juan de hablar del hijo único? Bueno, acá hace una asociación muy profunda. Toma a tu hijo único, al que tanto amas, al amado, agapetón. Acá esta es la expresión hebrea del hijo único, el yahid, a tu hijo único. ¿Y qué es lo que sucede qué es lo que le está pidiendo Dios a Abraham? Que vaya a la región de Moria y lo ofrezca en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Y entonces, bueno, supongo que ustedes están familiarizados con esto, que Moisés toma a Isaac, ¿no? Y entonces sube a la montaña y corta la leña, digamos, Isaac lleva la leña. Los rabinos cuando estudian este texto siempre decían que Isaac no era un niñito, como muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ver, como estos cuadros, ¿no? Donde aparece como un chiquitito, sino que Isaac era un muchacho porque lleva la leña para el holocausto. El holocausto es un tipo de sacrificio donde se quema toda la víctima, entonces se requiere muchísima leña. Entonces Isaac y Abraham, que tenía más de 100 años, lleva solamente los fósforos, la yesca para prender el sacrificio, y todo lo demás lo lleva Isaac. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mientras van caminando, Isaac le dice, padre, sí, hijo mío, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿No? Y entonces Abraham dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto. En realidad la traducción correcta es Dios se proveerá el cordero. Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Entonces, bueno, Abraham ata a su hijo Isaac y erige un altar, hace un altar y lo pone a Isaac. Los judíos, los rabinos llaman a esto la atada de Isaac, y ellos, cuando explican esto, dicen que Isaac voluntariamente se ofrece. Después, la próxima vez, les voy a traer lo que se llama un targum, que es un comentario rabínico, podríamos decir así, a la escritura, donde Isaac dice, padre, átame. Por eso se llama la atada de Isaac, ató a su hijo Isaac. Y entonces, bueno, cuando está haciendo eso, finalmente aparece el cordero y el carnero, y Dios detiene el sacrificio, ¿no? Entonces, cuando volvemos al prólogo, y con esto termino, cuando el evangelista evoca
Cuando habla del hijo único, ¿qué está diciendo? Que Jesús es el nuevo Isaac. Entonces, acá ya y que es seguidamente vamos a ver que Juan el Bautista va a identificar a Jesús con el Cordero. Entonces, así como nos estuvo identificando a Jesús como el nuevo Moisés, habló de un nuevo templo, de un nuevo éxodo, de una nueva creación, de un nuevo hombre, de un nuevo Adán. Ahora tenemos también un nuevo Isaac. Entonces el prólogo cierra, digamos, para el que tiene oídos para oír, con la sombra de la cruz. Porque lo que pasó en el capítulo 22 del Génesis, de alguna forma es como una suerte de ensayo de la cruz. Nosotros nos podemos preguntar cómo Dios le va a pedir a alguien que ofrezca a su único hijo. Y sin embargo, lo que nos va a decir el Evangelio de Juan es que tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo para salvarnos. Esta es la frase más famosa de toda la Biblia, y está en el Evangelio de Juan, ya la vamos a leer. Entonces, así como el episodio de Abraham y Isaac, de alguna forma, es como que es un ensayo, como un mimo, podríamos decir, mimo en el sentido teatral. Acá verdaderamente el misterio de la cruz es el Padre que ofrece el Hijo, y el Hijo que acepta ser ofrecido y que va a entregar el Espíritu. De alguna forma toda la Trinidad converge en el misterio de la cruz. Bueno, llegada la hora, ahora hemos llegado a la hora. Estamos en la hora, hemos llegado. Bueno, estoy haciendo un juego de palabras con el Evangelio, no sé si lo captan. Bueno, con esto terminamos y los esperamos el próximo jueves, a los que todavía tengan interés y paciencia y ganas de aprender. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá y nosotras nos quedamos 5 minutitos, nuestro equipo. Gracias.